O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful. Muy buenos días, mis hermanos. Muy buenos días, hermanas. Buenos días, amigos, y toda persona que escuche este mensaje. Dios les bendiga, y es mensaje de la palabra de Dios. Esperando que se encuentren bien en sus casas, les enviamos un saludo y un amoroso abrazo a distancia. Queremos decirles que le extrañamos y llegará el momento para que nos volvamos a reunir. Por lo pronto debemos de aceptar las decisiones de nuestras autoridades, de nuestros gobiernos de todos los niveles. Gracias a Dios por nuestros pastores que con toda sabiduría están al pendiente de la información que surge con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, y toman sus decisiones cumpliendo con la autoridad, pero también viendo por los hermanos que forman el grupo, la iglesia, y no exponernos demasiado a esta enfermedad. Dios tiene el tiempo preciso para que nos dé esa bendición de volvernos a reunir, y la iglesia se volverá a reunir y a experimentar ese gozo de alabar a Dios, todos los hermanos juntos en armonía, como lo dice su palabra. Ya han pasado más de 6 meses que empezó el confinamiento por esta pandemia, y creo que hemos aprendido a vivir con estas circunstancias. Ya algunos hermanos hemos regresado al trabajo, pero vivimos aún en este riesgo de contagio. Por favor, hermanos, si tienen necesidad de salir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de negocio, o por el simple hecho de ir a comprar el mandado, a visitar a algún familiar, debes de seguir las instrucciones de cuidados para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Cómo protegerte y ser prudente ante estas circunstancias que hoy vivimos. Ya se oye que los científicos han avanzado mucho para encontrar una vacuna, para encontrar algún remedio a esta enfermedad que ha afectado a todos los países del mundo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, podemos leer ahí en Mateo 24 o en Lucas 21, que muchas de estas cosas van a suceder en los tiempos antes del fin. Así que los que estamos en Cristo sabemos que son señales que esos tiempos de la semana 70 de Daniel están por comenzar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Solo el Padre sabe el momento cuando iniciará esa semana. Pero también nos dice el verso 24 de Lucas 21. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra esperanza es que los que estamos en Cristo estaremos con Él, estaremos con Dios, estaremos con Cristo, y nos vamos a librar de la ira venidera. Seremos arrebatados, dice su palabra ahí en 1 Tesalonicenses 4. La iglesia será arrebatada, será llevada al cielo a esperar a Jesús cuando venga en gloria, para cuando venir en gloria todos vengamos al reinado con Cristo. En estos días tan difíciles que vivimos, hartos de estar confinados en casa, pidiendo salud, paz y protección contra esta enfermedad del coronavirus, seguramente que estamos muy interesados en las cosas que tienen que suceder dentro de poco, en los tiempos antes del fin, porque eso nos afecta. Una preocupación frecuente que nos hace pensar es cuándo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y como las Escrituras son el medio de comunicación de Dios con los hombres, es ahí donde debemos de ir para saber lo que ocurrirá en el fin de esta era. ¿Dónde estamos ahora según la línea del tiempo? ¿Dónde estamos según la progresión de los eventos proféticos? Primero, debemos de tener una idea general de en dónde nos encontramos, dentro del orden de las profecías. Jesús mismo nos aconseja. En Mateo 24 nos dice ahí en los versos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nuestro Señor Jesucristo también dijo que no podemos saber el momento exacto de su regreso, porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, como lo dijo ahí en el Evangelio de Marcos, su capítulo 13, verso 32. En Mateo 24, Jesús les hablaba a sus discípulos de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y vemos ahí en el verso 3, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús enumeró una serie de eventos que ocurrirían al acercarse el tiempo del fin. Luego, en el versículo 21, él dijo, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación es un importante evento profético que se menciona en otras partes de las profecías en la Biblia. Y como vimos en la lección de la semana pasada, son 7 años donde se cumplirán las profecías del Apocalipsis. Tiempo donde se manifestará un personaje desde el primer sello que el Cordero ordena abrir, y este personaje es el Anticristo. En medio de un mundo donde cada vez más existe la incertidumbre, el caos, el desorden, en el ámbito político, en el ámbito económico, en lo social, donde en las naciones no hay paz. No hay paz para trabajar, no hay paz en los negocios. El descontento social sigue en aumento, exigiendo a sus líderes respuestas a los problemas sociales como la pobreza, como la corrupción, la desigualdad, y donde el ser humano está ávido de tener líderes que, además de tener carisma, tengan la sabiduría y el conocimiento para dar solución a los problemas que afrenta la sociedad, que afrenta la humanidad. Ahí es donde aparecerá este personaje. Ahí es donde aparecerá el Anticristo. Con su astucia, con su inteligencia y engaño, cumplirá las expectativas de este mundo, trayendo esa paz tan deseada por la población, esa paz tan deseada entre las naciones, dando respuesta a todas estas carencias, como la paz entre la humanidad, como la paz entre las naciones, dando alimento donde falte, dando estabilidad económica, dando estabilidad política entre las naciones, entre los mismos ciudadanos de una sola nación, dando esa certeza jurídica, dando esa armonía de poder convivir en paz en todos los individuos. Durante el siglo pasado han surgido muchas hipótesis sobre quién es este personaje. En una época se pensaba que era Benito Mussolini, el dictador fascista que se hizo del poder en Italia en 1924. Muchos decían que este era el Anticristo porque fue una persona con mucha maldad. Fue una persona que llegó al poder dejando atrás una atroz guerra, mucha muerte, por lo que llegó al poder. Y como era de Italia, y la profecía dice que el Anticristo va a salir de esas zonas donde el Imperio Romano reinó, decían que era este hombre. La derrota de Mussolini ni echó por tierra la hipótesis que era el Anticristo, pero no desapareció el entusiasmo por seguir buscando el líder que cumpliera con las características del Anticristo. Hubo otros que identificaron a Adolf Hitler como el Anticristo. Quizás esta hipótesis nunca tuvo un amplio respaldo, porque no hubo una pretensión conocida de Hitler de revivir el Imperio Romano. Algunos otros dijeron que el líder de la extinta Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, ese sería el Anticristo, ¿no? Hubo algunos que aseguraban que Henry Kissinger, el muy influyente secretario de Estado norteamericano, cumplía con las características del Anticristo, porque era un ser con mucha astucia para poder reunir a las naciones. También fue defendida la idea que Ronald Reagan era el Anticristo, sobre la base de 2 argumentos. En el atentado que el presidente sufrió en el 81, uno de sus colaboradores fue herido en la cabeza, pero su herida mortal fue sanada. También salió que el nombre completo de Ronald Reagan
tiene 3 palabras de 6 letras cada una, el 666. Pero así como a estas ha habido muchas teorías, muchos hombres han imaginado, por ser personas carismáticas, piensan que estos decían que eran el anticristo. La lista de candidatos al anticristo ha incluido también a Saddam Hussein, a Anwar el-Sadat y a muchos otros líderes. Como no podía ser de otra manera, algunos dijeron que hasta el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también es el anticristo. Como podemos observar, que el camino de la especulación sobre la obra y la identidad del anticristo no nos llevará a ningún lado. Con seguridad debe existir un mejor método para identificar el anticristo que etiquetar como anticristo a cada líder carismático que va apareciendo en el devenir de la historia mundial. Pero si solo estamos atentos a los acontecimientos históricos y al surgimiento de los grandes líderes, entonces no estaremos plenamente concentrados en la única fuente que sí puede darnos las respuestas, que es la palabra de Dios, la Biblia, la que Él nos da el conocimiento y nos identifica cómo va a ser este personaje. Sin duda, la mejor manera de descubrir la identidad del anticristo es recurrir a la Biblia. Dejemos que ella nos diga lo que Dios ha revelado sobre la identidad y la obra de este personaje, sobre la identidad del anticristo. Para que Cristo venga por segunda vez a la tierra, tendrán que cumplirse todas estas profecías. Y el anticristo va a aparecer en escena cuando Dios así lo ordene. Dice ahí en el Apocalipsis 6, el verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El Cordero es el que dará permiso para que este ser malvado aparezca en la tierra. El Cordero es el que va a permitir que este hombre se aparezca en la tierra. Este jinete del Apocalipsis, que está en su capítulo 6, verso 2, es el anticristo. Dice la Biblia que viene en un caballo blanco. Es en la simbología del mundo antiguo, un caballo blanco era simbología de conquista. El rey que vencía hacía su entrada triunfal en el reino recientemente conquistado, cabalgando con un caballo blanco. Además, se le ha entregado una corona de conquista y sale venciendo. Todo esto nos hace ver que su aparición en el mundo es de conquista. Sin embargo, su arma, aunque tiene un arco, no tiene flechas. Es decir, su conquista es sin guerra y que te pondrá una aparente paz con la entrada del anticristo. Este jinete se trata de este ser malvado. Dice el relato, el anticristo se parece a Jesús, aunque no lo es. Lleva un caballo similar y una corona. Es una copia, es un engañador. Va a quererse asemejar a Jesús. El relato habla de un arco, pero no se mencionan las flechas. Es una victoria sin derramamiento de sangre. Utilizará el engaño de la mente para conquistar a los hombres. En Mateo 24, Jesús advierte constantemente sobre el intento del engaño de este enemigo, sobre el intento del engaño de este ser malvado. Este hombre, que va a ser un ser muy malvado, que aparece en escena mundial trayendo una falsa paz, haciendo que las naciones tengan acuerdos, tengan alianzas, haciendo que todos los líderes terrenales lo vean a él como el gran líder, que lo sacará de la incertidumbre política, de la incertidumbre económica y de la problemática social. Pero cuando este ser malvado haga pacto con el dragón, se manifestará toda su maldad y traicionará a todas las naciones y se proclamará como el líder mundial y va a usurpar el trono de Dios. Y su carisma será tal que mucha gente lo va a seguir, que mucha gente lo va a adorar. Es así como se va a presentar este ser malvado. Pero, ¿cuál es el significado del término anticristo? Empecemos aprendiendo que la raíz anti, por su origen etimológico del griego anti,
La palabra anticristo significa en contra de Cristo, contrario a Cristo, y también en lugar de o sustituto de Cristo. Por consiguiente, el anticristo debe significar o reemplazante de Cristo o un Cristo rival, o ambas cosas a la vez. Estas palabras se trata tanto de un rival de Cristo que pretende ocupar el lugar de Cristo. El nombre del anticristo únicamente es utilizado por el apóstol Juan en su carta en 1 Juan 2.8, donde habla explícitamente del anticristo. En 1 Juan 2.22, que dice que es un mentiroso. En 2 Juan 1.7 habla también explícitamente del anticristo. Y en 1 Juan 4.3, que nos habla del espíritu del anticristo. Es cierto que el apóstol Juan es el único que habla explícitamente del anticristo, tal como se lee y escucha literalmente. Pero el apóstol Pablo también alude al mismo personaje. Pero Juan no hace más que retomar una idea ya presentada por el apóstol Pablo, quien ya había anunciado la llegada del adversario, descrito por el profeta Daniel, ahí en su capítulo 9. La Biblia menciona al anticristo con otras palabras. El anticristo es llamado en 2 Tesalonicenses 2.3 el hombre del pecado y el hijo de perdición. En Apocalipsis 3 es la bestia que sale del mar. En Daniel 7 es el cuerno pequeño. Ahora, ¿de dónde sale este anticristo? Para entender este personaje, vayamos a las profecías de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. En el libro de Daniel, el capítulo 2, su verso 1 dice: tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Dios había mandado un sueño al rey y este sueño lo perturbó mucho a tal grado que no recordaba qué es lo que había soñado. Creo yo que el rey vio el sueño tan real, tan claro, que al no recordar cómo era, se sentía desesperado, se sentía perturbado, y hizo llamar a todos sus magos, sus adivinos, sus astrólogos, a sus encantadores, a los caldeos, que eran los hombres de ciencia, para que le dijeran qué es lo que había soñado, para que le explicasen qué es lo que había soñado. Pero estos hombres no pudieron decirle qué había soñado, y por lo tanto menos le interpretaron el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. El rey mandó matar a todos los sabios, dentro de los cuales estaba Daniel y sus amigos. Daniel pidió al verdugo del rey que le diera un tiempo para interpretar el sueño del rey. Jehová revela a Daniel cuál era el sueño, y Daniel se presentó ante Nabucodonosor a decirle cuál era el sueño que él había tenido. Daniel inicia dando gloria a Dios. En el verso 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel inicia reconociendo que no es él el que adivina el sueño, es Dios el que revela el sueño que el rey tuvo. Y también Daniel le dice que es rey porque Dios así lo dispuso. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Por qué recalco esto? ¿Por qué Daniel hace énfasis en esto? Porque Nabucodonosor terminó aceptando que el Dios de Daniel es el Dios del universo. En el verso 46 dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esto fue algo tremendo, fue algo que hasta hoy se engrandece, que un rey, el rey del imperio más grande, que más gloria ha tenido en la tierra, que fue Nabucodonosor, reconozca que Dios es Dios, que Dios es el rey de reyes. Es reconocer la grandeza de Dios, el único Dios. Pero continuemos con el sueño que el rey tuvo, del ambiente político de donde saldrá el anticristo. En el capítulo 2 dice: tú,
Oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El sueño de Nabucodonosor es una profecía donde Dios revela los sucesos que abarcarían a los imperios mundiales. Y Daniel también interpreta ese sueño conforme lo que Dios le había dicho. Y lo vemos allí en Daniel 12, los versículos 37 al 45. Y la interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor fue la que Dios le reveló a Daniel. Dice el verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá de él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de lanzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que la imagen representaban 4 grandes reinos que surgirían uno tras otro para dominar al mundo. Él le dijo al rey, tú eres aquella cabeza de oro, queriendo decir que el imperio babilónico era el primero de esos 4 grandes reinos que en el verso 38 vemos. Y también le dice, después de ti levantará otro reino que va a ser inferior al tuyo, que fue el reino de los medos y persas. Y luego un tercer reino, el de bronce, el reino griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, el imperio romano. El último reino será un reino dividido, el cual está representado por los pies y los dedos. Este imperio, del cual se dijo sería fuerte como el hierro, conquistaría todo a su paso. Tendrá algo del imperio romano. Se predijo que eventualmente este imperio estaría representado por 10 reinos concurrentes, los 10 dedos. En este momento, Cristo regresa para destruir ese reino y las demás naciones que pelearán contra él, y establecerá el reino de Dios, que jamás será destruido. La piedra que aplasta la imagen en pequeños pedazos
es el reino de Dios venidero. Y Jesucristo será el Rey, como dice Apocalipsis 11:15. Es interesante ver que Jesús se refiere a sí mismo como una piedra que ha sido desechada por los hombres, convirtiéndose en cabeza del ángulo. Mateo 21:42. En el contexto del reino de Dios, el verso 43, Jesús agregó: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué es lo importante de esta profecía? ¿Qué es lo que debemos de saber hoy que estamos en los últimos tiempos? Es importante recordar que mientras más nos acercamos al final de los tiempos, más iluminación tendremos para entender la profecía. Y este es el caso. Cuando a Daniel se le reveló esta profecía, él únicamente pudo comprender que vendrían varios imperios después de Babilonia. La palabra de esta profecía estaba sellada. Sin embargo, para nosotros, y como ya hay muchas cosas que son historia, podemos tener una mayor comprensión de la profecía. Y dentro de esta profecía ya se cumplieron los siguientes imperios. La cabeza de oro, que fue el imperio babilonio. Los pechos y brazos de plata, el imperio medo-persa. Vientre y muslos de bronce, el imperio griego. Piernas de hierro, el imperio romano. Y el quinto imperio está por cumplirse. Y de este imperio va a salir este personaje llamado Anticristo. Nuestro Dios reveló a Daniel qué es lo que debía de pasar para que aparezca este engañador, como dice ahí en Daniel 7:1, que lo escribió, lo plasmó y lo selló, para que con la ayuda de la historia y de los adelantos de la ciencia que hoy tenemos, hoy en día, podemos entender la profecía. Y el quinto imperio está por cumplirse. ¿Y cómo será este imperio? El verso 41 de Daniel 2 nos dice que será un reino dividido. Dice el texto que además de ser un reino dividido, habrá algo de fuerza del hierro, así que tendrá algo del imperio romano. Podemos entender en esta lectura que el quinto imperio es un grupo de 10 naciones o 10 reyes, que aunque existen alianzas, no están unidos del todo, como el hierro no se mezcla con el barro. En otras palabras, serán 10 países que territorialmente pertenecieron al antiguo imperio romano. Posteriormente dice la palabra que el último reino es un reino que permanece para siempre, el reino que desmenuzará a todo imperio anterior, el reino que será estable eternamente. No puede referirse a otro que al reinado de Jesucristo en esta tierra. Es el último reino de la profecía. Ahora, lo que queremos ver hoy en esta profecía es dónde aparece el anticristo, cuándo va a aparecer, cómo se va a manifestar. Sabemos muy bien que antes de que Cristo regrese por segunda vez a esta tierra y establezca su reino, el imperio que gobernará es un imperio formado por 10 naciones. Y es exactamente en este imperio de donde saldrá a gobernar el anticristo. Leamos Daniel 7. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo, y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las
las obras hollaban sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Los sueños y las visiones de Daniel, que Daniel describe en este capítulo 7, en su verso 1 dice que le fueron reveladas en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Ya no estaba Nabucodonosor, y ahora estaba Belsasar, uno de los reyes babilónicos descendientes de Nabucodonosor. Es el que encontramos en el capítulo 5 de Daniel. El sueño que Daniel tuvo le pareció muy importante, tan importante que de tal manera que lo puso por escrito inmediatamente. Quizá para que no se lo olvidara, tal como le había pasado a Nabucodonosor. Daniel comienza el relato de su sueño describiendo una gran agitación en el mar debida a la acción de los 4 vientos que combatían en él. ¿A qué se refiere cada uno de estos elementos? Los 4 vientos del cielo. En ese caso Daniel vio un gran combate. Quizá podían ser de ángeles que se habían juntado de todas partes. Combatían en el gran mar. Pero la referencia del gran mar puede ser interpretada también como una alusión a las naciones de la tierra. En todo caso, lo que Daniel vio fue el inicio de una gran tribulación internacional. La idea que nos transmite es la de una gran violencia en todas las direcciones y que incumbe a todo el mundo. En este mar agitado, Daniel vio subir 4 bestias grandes diferentes la una de la otra. Estas bestias representaban a los 4 reinos, allá en Daniel 7. Estos 4, dice el verso 17 de Daniel 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Cada uno de ellos tendrá sus propias características especiales, aunque todos ellos serán del mismo carácter, brutal, irracional y bestial, despertando miedo, terror en quienes lo veían. Dice que la primera era como león y tenía alas de águila. En cuanto a la primera bestia, vemos que combinaba la fuerza del león con la velocidad del águila. En el mundo secular, el león es considerado como el rey de la selva, mientras que el águila lo es entre las aves. El león alado, león con alas, representa al imperio babilónico. Hoy en día se encuentran leones con alas en la puerta de Ishtar de la antigua ciudad de Babilonia. Número 2, dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Ahora Daniel ve a una bestia que se asemejaba a un oso. Esta se refería al imperio medo-persa. El profeta observó también que el oso se alzaba de un costado más que del otro. Este reino fue gobernado por una alianza entre medos y los persas. Primero los medos sobresalían, pero cuando llegó al trono Ciro el Grande, el persa, cambió todo esto, de tal manera que desde ese momento los persas tuvieron la preeminencia dentro de esta alianza. También dice que el terrible oso tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. La figura sugiere una bestia poderosa y cruel, y en cuanto a las 3 costillas, parece referirse a los restos de otras bestias o reinos que había conquistado. Pero también dice otra bestia, otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia representaba un imperio que rápidamente llegó al poder y representa a la monarquía griega que en su apogeo bajo Alejandro Magno, que por la rapidez y universalidad de sus conquistas logró conquistar todo el imperio medo-persa. Luego Daniel observa que esta bestia tenía 4 cabezas. Este reino, a la muerte de Alejandro el Magno a la edad de 32 años, se dividió entre sus generales. 4 generales que se repartieron todo el reino. Pero viene una cuarta bestia que dice, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y horrible, y en gran manera fuerte.
Daniel describe a esta cuarta bestia como espantosa y terrible y en gran manera fuerte. En la interpretación que Daniel hace en el capítulo 2, esta bestia corresponde a las piernas de hierro y a las piernas de hierro mezclado con barro. A los pies de hierro mezclado con barro. Se relaciona con el Imperio Romano, el cual se caracterizó por su fuerza, su organización, pero también por su crueldad. Daniel describe esta bestia como que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las demás bestias que vi antes de ella. Si vemos en las tres bestias anteriores, Daniel las comparaba con algún animal, pero esta no le halla semejanza alguna con algún animal, era muy diferente. Primero observó que tenía 10 cuernos, de los que más tarde aclara que se referiría a 10 reyes. Pero luego le salió otro cuerno pequeño, que llegó a crecer de tal manera que provocó que 3 de los primeros cuernos fueran arrancados. ¿Quién es este cuerno pequeño? Daniel puso mucha atención en el cuerno pequeño, del que se dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño con rostro humano se presenta como el punto culminante de esta parte de la visión. Esta etapa de la profecía resurgía en los días del fin, siendo escenario de la manifestación del anticristo, la bestia definitiva de Apocalipsis 13. ¿Cómo se presenta este anticristo? ¿Cómo se presenta esta bestia? Como hemos visto al principio, el anticristo aparecerá de forma muy modesta. Surgirá en un reino de 10 naciones, que anteriormente formó parte del Imperio Romano. Una característica que tendrá ante el mundo es el de una imagen que aparenta paz. Esta aparente paz será durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Dice Apocalipsis 6 en su verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que la montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este jinete de Apocalipsis 6:2 es el anticristo. Fíjese en qué venía montado. Viene montado en un caballo blanco. Va a engañar al mundo. Va a querer ser semejante a Cristo. Este personaje va a aparecer aprovechando el caos que hay en el mundo. Va a lograr que haya paz en las naciones. Y toda esta gente lo va a adorar. Le van a echar porras. Y sigue diciendo Apocalipsis 6. Tenía un arma, un arco. Aunque la tiene, no tiene flechas. Es decir, su conquista es sin guerra. Si vemos lo que Daniel ve en su visión en Daniel 7, dice que el anticristo tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este hombre tendrá el poder de convencimiento por tener una elocuencia que va a convencer a los gobernantes de las naciones y a la gente que esté en este caos mundial. Sigue diciendo Apocalipsis 6, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Todo esto nos hace ver que su aparición en el mundo es de conquista al principio. Como recordarás en la lección pasada, cuando el segundo sello fue abierto en Apocalipsis 6, es cuando se le dio el poder de quitar la paz en la tierra. Quiere decir que en el primer sello habrá aparente paz con la entrada del anticristo. Así aparecerá el anticristo en el mundo. Cuando inicie la tribulación y el caos reine en el mundo y la humanidad busque paz y seguridad, es cuando se verá la verdadera cara, la verdadera intención de este personaje malvado, con el cual se desatan los juicios de Dios. Ahora, ¿cómo será este ser? ¿Cómo será este anticristo? Con el arrebatamiento de la iglesia comenzará en la tierra una época de terror, de angustia y sufrimiento como nunca hubo antes. Este periodo de 7 años llamado tribulación, Jesús dijo que será apenas el principio de dolores, como dice Mateo 24:8. Sin embargo, irá creciendo con intensidad, como lo vemos en Apocalipsis 6, cuando los sellos son abiertos, hasta convertirse en la gran tribulación.
Este personaje siniestro llamado el Anticristo dominará el escenario mundial. Y como vimos al inicio de esta predicación, así como su nombre lo dice, estará en contra de Cristo. Al principio se hará pasar por el verdadero Cristo. Los judíos lo recibirán como el Mesías. Se sentará en el templo, una vez reconstruido en Jerusalén, y exigirá honores divinos. Pero más tarde echará a un lado su disfraz y se mostrará en su verdadero carácter de enemigo de Cristo. Este personaje será un maestro del engaño. Tendrá la capacidad de embaucar a todo el mundo. Su manejo de palabrería hará que todos le crean y las naciones lo aceptarán como el líder que les trae la paz. Pero mira qué dice la Biblia acerca de este personaje. La palabra de Dios describe el carácter siniestro, desolador, blasfemo, indecente, dictatorial, arbitrario y sanguinario del Anticristo. El profeta Daniel lo llamó el cuerno pequeño, Daniel 7:8. Altivo de rostro y entendido de enigmas, Daniel 8:23. El desolador, Daniel 9:27. Y el despreciable. Tendrá una doble naturaleza. Será un hombre y también una encarnación del mismo Satanás. Hombre de pecado, hijo de perdición. Segunda los Tesalonicenses 2:3. El apóstol Juan lo llamó la bestia y aclaró que estará energizado por el dragón. Este es el diablo. Vi salir del mar a una bestia. El dragón le dio a la bestia su poder y se le permitió decir palabras para insultar a Dios durante 42 meses. Ahí en sus Biblias, en Apocalipsis 13, 1 al 7 y 2 los Tesalonicenses 2, 3 al 9, para comprender un poco más acerca del carácter y proceder del Anticristo, lean esta porción de la palabra, que dice, en Apocalipsis 13, 3, Apocalipsis 13, 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. En varias partes de la Biblia se utiliza la imagen del mar, refiriéndose a grupos de hombres impíos que están agitados, y su oleaje arroja pecado, como por ejemplo en Judas 13, ¿no? Así que se deduce que tanto las bestias de Daniel 7 como el anticristo de Apocalipsis 13 surgen los hombres impíos. Aquí es muy importante resaltar, mis hermanos, que el anticristo será un hombre, no será una organización como algunos dicen, no será una secta, no será una computadora, no, será un hombre. La Biblia nos enseña que será un hombre de carne y hueso, pero poseído por Satanás, tanto que se le compara como una bestia. Dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca del león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. En este verso 2, Juan ve cómo era esta bestia, y lo que Juan veía es lo que a Daniel le fue revelado en el sueño de Nabucodonosor. Una serie de gobiernos que fueron majestuosos y poderosos, de los cuales esta bestia se asemejaba a esos imperios. Esta bestia va a tener la gloria que Babilonia tuvo, la ferocidad de los medos y los persas, la rapidez de los griegos y la ferocidad del imperio romano. Pero también leemos, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí sale otro personaje, el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es el mismo Satanás, el mismo diablo, como lo vemos ahí en Apocalipsis 19:9, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El nombre, atrás del anticristo estará Satanás. El diablo le dará a este hombre, el anticristo, su poder, el trono y su autoridad. Imagínense qué cosas hará este hombre. El hombre de bestia enfatiza el carácter feroz y brutal que tendrá el anticristo.
Como dictador no respetará derechos y se burlará de la justicia cometiendo toda clase de atropellos. Daniel dijo del anticristo: cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, provocará una tremenda destrucción y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado. Daniel 8, versos 23 y 25. El verso 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Con el poder que Satanás le dará, podrá hacer cosas sobrenaturales, y engañará a los moradores de la tierra. Dice el verso 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El verso 4 nos dice que la humanidad queda tan maravillada que le da la adoración a Satanás el anticristo. Pero al mismo tiempo nos muestra que la gente no se dará cuenta que adorando al anticristo implica adoración a Satanás, ya que la gente nada más reconoce a la bestia. Esta es una de las típicas formas de proceder del diablo, que la gente no se dé cuenta de su operar, que con lo que hace o dice la gente puede estar adorando o honrando a Satanás sin saberlo. Satanás le da su poder y trono al anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Que este personaje sí aceptó o cayó en la tentación que Satanás le puso. Le dio poder, le dio los reinos de la tierra. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, fue tentado por Satanás. En Lucas 4, 5 al 7 dice: le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Así que la bestia es la antítesis de Jesucristo. De ahí el nombre anticristo. Él sí adora a Satanás. Él recibe de Satanás la potestad y la gloria de los reinos. Él sí se dio ante la tentación de Satanás, y Satanás le dio su poder y gloria. Dice el verso 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Una de las cosas que se le dio al anticristo fue de hacer grandes cosas, de unir naciones, de poner orden mundial, de querer ser Dios. Daniel 7:8 dice, nos describe que el cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. Así será el anticristo. Dirá blasfemia contra Dios. Él dirá que es Dios. Dirá que la humanidad no necesita de Dios, que Él puede poner orden en el mundo, y blasfemará la casa de Dios. Cuando el anticristo aparezca, Israel va a tener un lugar donde adorar, el tercer templo. Y el anticristo se asentará en la ciudad santa, en el santuario de Dios, y blasfemará cosas contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo. ¿Observaste que el anticristo comienza con una actitud modesta? Cuerno pequeño. Pero luego al derribar los otros tres cuernos comienza su engrandecimiento y hablará malas cosas de Dios, desacreditando a Dios o ridiculizándolo con el propósito de él engrandecerse. Dice el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este hombre le tendrá un odio a los santos que aún estarán en la tribulación, que los va a perseguir, los va a asesinar por voluntad, porque Dios lo va a permitir. ¿Recuerda las clases pasadas de la tribulación, el quinto sello? Apocalipsis 6, 9 al 11. Hará guerra contra los santos. Se refiere a los santos de la tribulación, puesto que la iglesia ya habrá sido trasladada a la presencia del Señor durante el arrebatamiento. Ahora, durante este tiempo de angustia, la humanidad será engañada por el anticristo. Aun cuando son dos seres muy diferentes, la gente estará cegada y verá a este hombre como su Mesías.
¿Qué diferencias encontramos entre Cristo y el anticristo? El anticristo es el hijo de la perdición, mientras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús bajó del cielo, el anticristo sube del abismo. El Señor Jesús vino en el nombre del Padre y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Del anticristo le dice todo lo contrario. Hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. De modo que mientras Cristo se humilla, el anticristo se exalta. La Biblia dice: aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. El apóstol Pablo también nos habla en 1 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4, sobre este personaje, y nos dice que la segunda venida de Cristo no será sino hasta que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo nos dice que este hombre de pecado es el anticristo, quien se va a oponer contra todo lo que se llama Dios y quiere que se le rinda culto porque se hace pasar por Dios. Eso es blasfemar contra Dios. Pablo también lo llamó el inicuo. ¿Quién es el inicuo? El inicuo es una persona que traiciona la confianza ofrecida que se había depositado en ella. Es indigna, es una persona infame, es una persona vil que no merece ningún respeto. Ahora, para que el anticristo se manifieste con toda esa maldad y traicione las alianzas que ha hecho con las naciones y con el pueblo judío, debería existir el tercer templo de los judíos. He aquí es donde está este gran problema, porque sabemos cuántas guerras han tenido los judíos contra los musulmanes por esta ubicación del templo. Dios le dio las instrucciones precisas a Salomón de dónde debería construir el templo, y les dio las medidas y cómo debería estar distribuido en el interior. Y ese lugar hoy en día es ocupado por edificaciones sagradas por los musulmanes. He ahí un gran problema, que es muy difícil hoy en día de solucionar. Pero la palabra de Dios dice que el anticristo pondrá paz entre judíos y musulmanes. Los judíos van a aceptar a este anticristo que les dará paz. Una paz muy corta, una paz falsa. Cristo mismo dijo allá en Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibís. Así es, hermanos. Tal como Cristo lo dijo, la nación de Israel aceptará al anticristo al principio de la tribulación, pensando que es el Mesías esperado por ellos, que serán engañados, serán traicionados. Dice el verso 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo va a tener influencias, va a tener alianzas con todas las naciones, de cualquier lenguaje, de cualquier religión, en todo el mundo va a tener su influencia. El anticristo será un genio intelectual. Lo que a otros desconcierta, para él será muy fácil. Será un genio en la oratoria, ya que decía grandes cosas, dice Daniel 7:20. Imitará a Jesús, de quien se dice que las personas estaban maravilladas de las palabras de gracia que salían de su boca. Lucas 4:22. El anticristo será un genio comercial. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ezequiel 28. Será un genio militar. Nadie podrá resistirle. Él saldrá para vencer y vencerá, dice Apocalipsis 6:2. El anticristo va a barrer todo lo que se le oponga. De modo que el mundo exclamará, ¿quién es como la bestia? ¿O quién es capaz de hacer guerra contra él? Apocalipsis 13:4. Será un genio religioso, se va a proclamar Dios exigiendo honores divinos. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, según a los Tesalonicenses 2:4. Su gran engaño será cuando herido por una espada vuelve a vivir. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sanará esa herida mortal, y le rendirán adoración. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. Ese es el anticristo, ese es el engañador. Pero
el anticristo también va a tener un final. Según a los Tesalonicenses dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue capturada. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Pablo agrega, el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ahí segunda a los Tesalonicenses 2:8. Dice la palabra que con el esplendor de la venida de Cristo, el anticristo y la bestia serán vencidos. Pero en el mismo instante en que empieza el conflicto, queda terminado también el conflicto. El enemigo queda paralizado y su resistencia cesa. El anticristo, el hijo de la perdición, compartirá el mismo destino eterno de condenación que su padre el diablo. Después el diablo fue lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Apocalipsis 20:10. Como podemos ver, el final del anticristo será juzgado con la palabra de Dios. Y sus días acabarán cuando se manifieste el Señor Jesucristo para reinar en esta tierra. Será en la segunda venida de Cristo la que pondrá fin al imperio del anticristo, en donde será juzgado y condenado. Al ver tanto caos y confusión hoy en el mundo, muchas personas se preguntarán si estamos viviendo en los tiempos finales. Tal vez usted está atemorizado, que no quiere ni pensar sobre este asunto. ¿Estaremos en tiempos del fin? Sin lugar a dudas, desde los tiempos de los apóstoles había personas que negaban a Cristo. Y a través de los años, hasta el día de hoy, han existido muchas personas que han predicado en contra de Cristo. Hoy en día, la pandemia del coronavirus ha dejado al mundo devastado con millones de personas, preguntándose cómo surgió la enfermedad. ¿Cuándo aparecerá la vacuna para esta enfermedad? ¿Cuántos más morirán? Los fallecimientos aumentan cada día y los enfermos se siguen agregando a la lista mientras otros se quedan sin empleo, sin hogar y al borde de la indigencia. Los expertos en economía hablan de recesión mientras los científicos buscan una vacuna apresurada. ¿Qué es lo que nos dice esta situación? ¿Qué es lo que aprendemos de esta crisis? Que los tiempos del fin se están manifestando más y más. Es triste, pero el mundo sigue alejándose de Dios. La Biblia hace diversas advertencias que podemos percibir en nuestro alrededor. Pero en Juan 6:33 dice, Jesucristo dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La Biblia nos advierte que no debemos hacer predicciones precisas respecto a la fecha exacta del retorno de Jesús, pero su regreso es seguro. Y es muy posible que estemos viviendo los últimos días antes de que Él venga de nuevo. La Biblia dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Antes de regresar al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que un día Él volvería a establecer su reino. Pero dijo que antes de que esto acontezca, ciertas cosas habrían de pasar. Y en nuestros días estamos viendo muchas de esas cosas. Por ejemplo, Él dijo que antes de su retorno, el Evangelio debería ser predicado en todo el mundo, ahí en Marcos 13:10. Esto no hubiese sido posible anteriormente, pero hoy sí lo es. Gracias a la radio, a la televisión, el internet y a otros modernos medios de comunicación, hoy todo el mundo puede tener acceso a la palabra. Y no tardará mucho tiempo que toda persona conozca el Evangelio de Cristo. También dio otra señal, que el intento final de Satanás para detener la obra de Dios sería por medio de un ataque masivo de maldad. Nuestro mundo no es ajeno al mal. Satanás siempre ha estado trabajando para detener los planes de Dios. Y como vimos en la gran tribulación, la maldad se multiplicará con el anticristo. Los enemigos de Dios ahora tienen acceso a modernas armas de destrucción masiva y nadie puede predecir cuál será el resultado de esto. Jesús dijo, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. ¿Cuándo será el fin? ¿Cómo será el fin? Una cosa es cierta, será repentino e inesperado.
y la mayoría de las personas no estarán preparadas. Al igual que en los días de Noé, la gente fue advertida y no se volvió a Dios. Y cuando se desencadenó el diluvio, ya fue demasiado tarde. Así será el fin. Una catástrofe repentina golpeará toda la tierra y ya será demasiado tarde para volverse a Dios. Sin embargo, la pregunta más importante hoy en día es: ¿estás preparado para el regreso a Cristo? ¿Está tu fe y tu esperanza en Cristo y estás buscando vivir para Cristo cada día? Para los que estamos en Cristo, la buena noticia es que no tenemos razón para temer ese día. Si es que conocemos a Cristo, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios, dice el 2 de Pedro 3, 11 y 12. ¿Y tú, mi amigo, estás preparado para el regreso de Cristo? ¿Puedes estarlo? ¿Quieres estarlo? Vuélvete a Cristo y pon en Él tu fe y tu confianza. No tomes a la ligera sus advertencias, sino entrégale sin demora tu vida al Salvador, Cristo Jesús. Todos tenemos esa oportunidad. Para todos es la gracia de Dios. Jesucristo te está esperando a que regreses a Él. Esta mañana te presento a Jesús. Te presento a un hombre que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Te presento al único que puede salvarte de esta ira venidera, al único que puede darte ese perdón, esa paz en tu corazón. Solamente tienes que hacer su voluntad. Y esta mañana puedes iniciar diciéndole: Señor, aquí estoy, quiero ser salvo, te pido perdón por mi pecado, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nos trajiste la luz. Gracias porque no tuviste ninguna objeción y fuiste a la cruz por mi pecado. Gracias porque te levantaste de los muertos y hoy en día eres el Salvador que nos da la esperanza y la redención. Gracias por las grandes cosas que tienes para tus hijos, y tus planes son buenos para los que hacen tu voluntad. Y hoy queremos decirte que somos tus hijos y aceptamos tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos ya pronto por reunirnos. Les extrañamos y queremos decirle que siempre están en nuestras oraciones. Dios les bendiga. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting He passed, and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go
perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.